una producción, ¿no?, de 100 mililitros por día de líquido pleural. Entonces la cavidad pleural tiene alojado una capacidad, un volumen, ¿no?, de líquido pleural. Líquido pleural. El líquido pleural es más o menos un promedio de 10 mililitros que debe estar pues entre estas dos hojas, ¿no? Pero por día hay una producción entonces de 100 mililitros. Por el día entonces producimos 100 mililitros y más o menos pueden también absorber 100 mililitros en el mismo día de absorción de este líquido, ¿no? Entonces estamos hablando entonces de por día, ¿no? Es por eso que se va regenerando, ¿no? ¿Ya? Se va produciendo y se va absorbiendo, ¿no? Entonces se produce 100, se puede absorber hasta 300, ¿no? ¿Y cuánto debe quedar por allí siempre? De líquido pleural, unos 10 mililitros. ¿Qué pasa si esta cavidad pleural, ¿no?, aumenta, ¿no? Cuando aumenta el tamaño de la cavidad, ¿no?, y por ende pues el contenido en el interior, va a darse lo que es el derrame pleural. Se aumenta el tamaño, ¿no?, de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, cuando aumenta el tamaño de la cavidad pleural, cuando hay un denominado derrame pleural. ¿Ya? Entonces aumenta si hay un derrame pleural. ¿Ok? Derrame pleural. Ok, entonces el derrame pleural, pues por ahí tenemos que ver, debe drenarse rapidísimo, ¿no? Tiene que drenarse al toque mediante punción pleural. ¿Ya? Entonces debe hacerse un drenaje y debe hacerse a través de una punción pleural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hacemos ese drenaje a través de una punción pleural, pues se comprimen los pulmones y va a haber dificultad respiratoria. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría adicional a este derrame pleural? Puede darse si es que hay un exceso de trasudado de líquido, ¿no? Pues va a darse un denominado hidrotórax, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da el hidrotórax? Cuando hay un exceso de trasudado de líquido. ¿No? Si hay un exceso de trasudado, entonces de líquido, entonces se habla de un hidrotórax. Ahora, pero por qué se puede dar este exceso de trasudado, ¿no? Entonces, este trasudado puede darse pues porque, ¿no?, hay una inflamación de pleura, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Debido a inflamación de la pleura. ¿Y qué se llama a la inflamación de la pleura? La inflamación de la pleura se le denomina pleuritis. Pleuritis, ¿no? Itis, inflamación de la pleura. Puede también puede hablarse de un hemotórax. Hemo hace referencia a sangre, a propósito y con color rojito, hemotórax. Entonces, esto se dará también, mientras que en el anterior era por trasudado de líquido, acá es por acumulación de sangre. Acumulación de sangre. ¿Ah? Acumulación de sangre. ¿Ok? ¿Debido a qué? ¿Por qué puede haber sangre en pulmón, no? Pues tiene que haber un traumatismo, ¿no? Una herida, ¿no? Entonces el hemotórax, ¿no? Habrá sangre debido a heridas de pared torácica, pues, ¿no? Entonces un accidente de tránsito, rompen las costillas, ¿no? Una lesión, ¿no? Una, una herida a nivel de pared torácica y a veces no se puede observar así directamente, ¿no? De acuerdo, pero en algunos sí es demasiado obvio. Puede ser de repente una fractura de costilla, ¿no?, que me esté originando un hemotórax, ¿ya? Y también podemos hablar de un empiema, ¿no? En caso de un empiema pleural, pues estaríamos hablando
pues de que hay una acumulación, pero no ni de líquido, ni de sangre, ¿no? Como el hemotórax, sino de pus, ¿no? Acumulación de pus. Acumulación de pus. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pus ¿no? En esta cavidad pleural, ¿no? Entonces, va a aumentar el tamaño de la cavidad, ¿no? ¿De acuerdo? Va a ser más grande. Ya dijimos que se tendría que pues hacer un drenaje rápido, ¿no? ¿De acuerdo? A través de una denominada punción, ¿ya? Punción pleural. Entonces, esa punción lo vamos a ver por aquí. Entonces, el derrame pleural, ¿no? Ocurre justamente en situaciones que lo acabamos de mencionar, y justamente por aquí lo tenemos que ¿no? Quitar. Entonces viene por acá la agujita, ¿no? Pasa entre una costilla y otra costilla, ¿no? Pasa así. Y esta zona celeste que observas viene a ser la zona denominada seno costodiafragmático, el que tenía un angulito, ¿recuerdas? Lo voy a pintar. Entonces, ¿no? Esta zona sería, ¿qué? Sería la zona denominada seno costodiafragmático. Es costodiafragmático porque tiene relación con las costillitas, ¿no? Y tiene relación con el músculo diafragma. Entonces por acá este es el diafragma. Por ahí están las costillas amarillitas, ¿no? Por ahí ves ahí 3 puntitos en cada uno de sus lados, que son los vasos y nervio, arteria, vena, nervio, ¿no? Entonces, y los espacios que hay entre costilla y costilla, los espacios intercostales, Por acá esto que está con marroncito viene a ser, ¿no? La base del pulmón, ¿no? El vértice pulmonar, ¿no? Este es, perdón, la base, vértice, base pulmonar, que lo habíamos dibujado un poquito. Solamente estamos viendo una partecita, ¿no? El angulito, ¿te acuerdas por acá? Ahí está, el ángulo, ¿sí? Y esto sería que el seno costodiafragmático. Diafragmático. Seno costodiafragmático, ¿no? ¿Qué más? Por acá, ¿qué más puedo encontrar? Por acá el diafragma, de hecho, costodiafragmático. Y ya, bueno, por acá estaría el hígado, ¿no? El hígado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por dónde se debe pasar la agujita? Tiene que pasar por la parte inferior del espacio intercostal. Entonces, digamos, la aguja sería el lapicero, ¿no? Ahí está. Para que llegue, ¿no? Para que llegue al seno costodiafragmático, debe atravesarlo así, ¿no? Por debajito, porque si no te lo llevas a los vasos, ¿no? Por esta zona tendría que ir así, 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 y llega acá. Y succionas, jalas, ¿no? Entonces retiras que el líquido, retiras la sangre, la pus, ¿no? ¿De acuerdo? Que está originando el derrame pleural. Entonces, perfecto, entonces más o menos sería así. A ver, perdón. Para trazar, voy a dejar la cámara. Un momentito. Un segundo. Ya. Entonces he trazado una línea. Esta línea que parece una flechita acá, este sería la aguja, ¿no? Que pasa por debajo, mira, casi, ¿no? Casi me he cogido un nervio, listo. Entonces debe pasar por la parte inferior del espacio intercostal, ¿ya? Entonces, la aguja debe pasar por ¿dónde? Debe pasar por la parte inferior, del espacio intercostal. Ahí nomás, ¿ya? La aguja entonces debe pasar por la parte inferior del espacio intercostal. Entonces llega acá al seno costodiafragmático, por acá se ha llenado, porque por acá pues se acumula más, ¿no? Parece un desborde, ¿no? Entonces llega acá una lagunita, queda aquí,
pues ya acá se comienza a retirar porque acá hay más cantidad, ¿no? ¿De acuerdo? No vamos a perder tiempo en estar haciendo, ¿no? Un drenaje, ¿no? Por el seno costo diafragmático de repente, ¿no? O perdón, por el costo, ¿no? Mediastínico de repente, ¿no? Que son zonas más pequeñas, ¿no? Tendríamos que aprovechar por el seno costo diafragmático. Muy bien, chicos, entonces, y finalmente, para terminar, hablamos de la irrigación, o si quieres, vascularización, como quieras llamarlo. Entonces, acá vamos a hablar de quién lo irriga, quién lo drena, ¿ya? Cuando hablamos de irrigación, hablamos de arteria. Cuando hablamos de drenaje, hablamos de vena. Entonces, por aquí, la vascularización de la pleura parietal, por ejemplo, básicamente de donde se deriva. Entonces voy a colocar de la pleura parietal, ¿ya? Primero de la parietal, después de la visceral. Entonces la pleura parietal, ¿ya? La pleura parietal, pues está irrigado por las arterias, ¿no? Arterias que provienen de las ramas de las arterias intercostales, ¿no? Entonces, arterias entonces provienen ¿de dónde? Provienen de ramas de qué arterias. Entonces, ramitas de las arterias intercostales, torácicas internas, arterias torácicas internas, hay algunas que lo llaman mamarias también, bueno, aprendámoslo esta al menos. Torácicas internas y las frénicas, arterias frénicas, pero las superiores. ¿Ya? Entonces, estas se encargan de irrigar a lo que es la pleura parietal. Y el caso del drenaje sería pues venas. Las venas, ¿quién lo drena, no? Entonces, parte de irrigación, drenaje. Desembocan en el sistema venoso ácigos, ¿no? ¿A dónde van a parar? ¿Dónde van a desembocar? Desembocan en el sistema venoso ácigos, de las venas ácigos, así se llama, ¿no? Sistema venoso ácigos, ¿no? Sistema venoso ácido. La pleura visceral. ¿Por quién está irrigada? Bueno, la pleura visceral está irrigada, tiene sus arterias, ¿no? Por las arterias, irrigada por las arterias bronquiales. ¿Ya? Entonces viene a estar irrigada la pleura visceral por las arterias bronquiales. Y sus venas, ¿quién lo drena? ¿Ya? Repito, cuando yo digo irriga es arteria, cuando digo drena es vena. ¿Ya? Entonces, en el caso del drenaje está a cargo de las venas pulmonares. Entonces, yo puedo decir drenan o terminan, si quieres, terminan en las venas pulmonares. En las venas pulmonares. Las venas pulmonares. Listo. Ya está. Esa es la irrigación. No olvidar ya que para cada una de ellas tiene sus arterias. Mira, la parietal tiene sus ramas, las venas, sistema venoso ácigos, y la visceral, la arteria bronquial o arterias bronquiales, y sus venas pues a la vena pulmonar. ¿Ya? Finalmente, su inervación, acá hablamos de nervios. También igualito, vamos a separarlo para pleura parietal y para la visceral. ¿Ya? Entonces acá anoto para pleura parietal su inervación de la parietal. La pleura parietal se habla de que es ricamente, ¿no?, inervada. ¿Qué significa ricamente inervada? Tiene muchos nervios. Ricamente inervada. Muchos nervios y por lo tanto, pues muy sensible, ¿no? Bastante sensible, ¿no? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Acá vamos a ver
los nervios intercostales y los nervios frénicos. ¿No? Los nervios frénicos. ¿Ok? Y por otro lado, hablamos de la pleura visceral finalmente, a comparación de la parietal, que es ricamente inervada, pues la visceral es pobremente inervada. Mejor dicho, no tiene absolutamente nada de inervación. Entonces carece de inervación. Súper pobre, ¿no? Listo. ¿Ok? Ok, entonces ya ahora puedo responder los mensajes que ya me vuelven más estresado. Ya, listo chicos, hasta ahí.